Secretos de guerra. Historias desconocidas acerca del ataque más atrevido de Estados Unidos desde Vietnam, la invasión sorpresa de Panamá. La preparación secreta del ataque, la misión clasificada en la que las fuerzas especiales rescataron un rehén norteamericano y la caza de un dictador que tentó demasiado a la suerte. La invasión de Panamá en Secretos de Guerra. Secretos de guerra. La invasión de Panamá. Los Estados Unidos no tienen nada en contra de ustedes, campeones, en un plan personal. Diciembre de 1989. Las fuerzas americanas invaden el país de Panamá. La operación Causa Justa fue una rápida y abrumadora victoria para el ejército de los Estados Unidos. Los combates fueron breves y la misión concluyó en cuestión de semanas. Sin embargo, la rapidez de la invasión también maquilló los secretos que ésta ocultaba, como las atrevidas hazañas de los guerreros de la oscuridad americanos y la naturaleza surrealista del combate. Para los soldados, tanto panameños como estadounidenses, el enemigo era el vecino de al lado. La operación Causa Justa se ha calificado muchas veces como una cacería justa del general Manuel Antonio Noriega, un hombre que desafió a la única superpotencia de su hemisferio. Pero la invasión tuvo mayor importancia para los panameños y americanos cuyas vidas se vieron afectadas. Fue un trágico episodio entre dos países y dos pueblos que comparten una historia muy unida. El destino de Panamá vino marcado por la geografía. Dada su condición de estrecha lengua de tierra entre los océanos Atlántico y Pacífico, fue ruta comercial durante siglos. En 1903, Estados Unidos quiso construir un canal para su marina. Ayudó a Panamá a declarar su independencia de Colombia. Aquel año, Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado por el que ésta se convertía en nación a cambio de conceder a los americanos un pasillo de tierras que seccionaba el país y el derecho a construir un canal por esa franja. A lo largo de dos guerras mundiales y hasta los años 80, Estados Unidos y Panamá desarrollaron una relación casi colonial. América utilizaba a Panamá como acceso al canal y como una posición de gran importancia estratégica para miles de tropas estadounidenses. A cambio, Panamá pasó a tener fuertes lazos con Estados Unidos a nivel económico, político y hasta psicológico. En primer lugar, Panamá y Estados Unidos están muy ligados en cuanto a la cultura, en cuanto a la gente, los matrimonios. Hay una cantidad tremenda de matrimonios entre panameños y americanos. Cabe preguntarse, con el tiempo, si existe una Panamá separada o si en realidad es una especie de estado número 51 de los Estados Unidos. La riqueza que fluía por la zona del canal no mejoró la situación económica de muchos panameños que vivían en los alrededores. El lujoso estilo de vida de los zoneros o ciudadanos americanos que vivían en la zona del canal produjo un sentimiento antiamericano en parte del país.
Hubo varios levantamientos sangrientos, incluida una revuelta de estudiantes en 1964, en la que murieron más de 20 panameños. En 1977, Estados Unidos accedió a renunciar al Canal de Panamá en el año 2000. El presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos firmaron el tratado que eliminaba la zona del canal, y así se inició el proceso gradual de entregar el canal y varias instalaciones militares a control panameño. A los pocos años, Carter abandonaría la presidencia y Torrijos moriría en un sospechoso accidente de avioneta. Su visión de una transición pacífica no se haría realidad. En 1983, el general Manuel Antonio Noriega se convirtió en líder de la Guardia Nacional Panameña y básicamente en el dictador de Panamá. Maestro en operaciones de inteligencia, Noriega recababa información sobre amigos y enemigos para luego venderla a buen precio. El negocio iba muy bien. La fortuna personal de Noriega era al parecer inmensa. A pesar de los constantes informes de tráfico de drogas, corrupción y brutalidad, varias agencias del gobierno de los Estados Unidos encontraron utilidad en Noriega. La CIA había trabajado con él desde 1960. Cuando George Bush fue director de la CIA, se reunió con Noriega en 1976. Cuando era vicepresidente, volvió a reunirse con él en 1983. Noriega veía al gobierno de Estados Unidos con ojos de mosca. Era capaz de descomponer el gobierno de Estados Unidos en muchas partes, verlas todas al mismo tiempo y ver cómo actuaban juntas. Y prestaba una atención particular a aquellas partes del gobierno que más afectaban a Panamá y más afectaban a su fortuna. Dado que la administración Reagan estaba preocupada por el comunismo en América Latina, Noriega estableció una relación con el teniente coronel Oliver North. North era el hombre clave en una operación clandestina para apoyar a los rebeldes anticomunistas en Nicaragua. En 1985, Oliver North fue a Panamá varias veces para pedirle ayuda a Noriega. ¿Pueden reunirse los líderes de la Contra en Panamá? Claro, dijo Noriega. ¿Pueden adiestrarse aquí? Claro, dijo Noriega. North parecía venerar a Noriega como a un auténtico macho que podía hacer cosas saltándose las leyes. En 1987, la suerte política de Noriega empezó a cambiar. Aquel año, uno de los principales ayudantes de Noriega le acusó de amañar las elecciones y de participar en la muerte de un rival político. En febrero de 1988, dos tribunales supremos de Florida procesaron a Noriega por tráfico de drogas. La administración Reagan le pidió que dimitiera e impuso fuertes sanciones económicas a Panamá. Frente a las penurias económicas, los ciudadanos panameños empezaron a protestar. Tras años de dictadura militar y de corrupción, querían un gobierno democrático. La percepción que se tenía de Noriega en Washington empezó a cambiar de ser una fuente de información a ser una vergüenza política. Su destitución pasó a ser una prioridad de la seguridad nacional, pero cómo exactamente no estaba claro. En el pasado hemos soportado a dictadores panameños corruptos mientras servían a nuestros intereses, y nuestro interés en Panamá era, claro está, el canal. Noriega pasó a ser demasiado. Era demasiado corrupto, demasiado brutal. A medida que crecía la dialéctica entre Estados Unidos y Noriega, el enfrentamiento armado parecía inevitable. Irónicamente, las tropas americanas se enfrentaban a un ejército creado en gran medida por su gobierno. Hasta los años 50, Panamá solo contaba con un cuerpo de policía, pero Estados Unidos empezó a gastarse millones de dólares para dotarles de una fuerza militar que pudiese defender el canal. A finales de los 80, la Guardia Nacional Panameña contaba con unos 18.000 soldados. La mayoría eran policías y administrativos. Solo unos 3.500 eran infantería adiestrada. Entre ellos se encontraban los machos del monte, o montañeros, y las unidades de fuerzas especiales.
También estaba el Batallón 2000, cuyo nombre era una referencia al año 2000 y al irónico hecho de que Estados Unidos había estado adiestrando a estos soldados para ocuparse de la defensa del canal en ese año. Los estrategas militares americanos en Panamá habían previsto muchas amenazas, pero jamás un ejército panameño hostil. Tras el procesamiento de Noriega en febrero de 1988, empezaron a planificar un posible enfrentamiento con la Guardia Nacional. Estados Unidos tenía casi 10.000 soldados destinados en Panamá como parte del Mando Sur de Estados Unidos, o Southcom. El general Fred Warner era su comandante. Su equipo desarrolló un plan secreto llamado Laberinto Complejo, que pasaba por un aumento gradual de las fuerzas americanas. El plan constaba de 5 fases. Más tarde, la ofensiva o fase de ataque recibiría el nombre clave de Cuchara Azul. Warner opinaba que no hacía falta atacar para destituir a Noriega. Si le ordenaban hacerlo, seguiría el plan y reuniría a sus fuerzas. Sin embargo, tenía su propia estrategia personal en mente para evitar combates y derramamientos de sangre. Con sus tropas ya en posición, llamaría personalmente a los líderes de la Guardia Nacional para decirles que destituyeran a Noriega o se atuviesen a las consecuencias. Si se solucionaba el problema a nivel interno, no habría que combatir y todo quedaría como unas maniobras. Pensaba que no tendría que hacer más que 2 o 3 llamadas y que se solucionaría. Y si no era así, tenía la fuerza para atacar y sencillamente abrumar a la Guardia Nacional. Esa operación psicológica, por así decirlo, jamás se publicó como parte de ningún plan. Solo estaba en la mente del general Werner. Y cuando me lo contó, yo reaccioné pensando, Dios mío, eso habría funcionado seguro. Para engordar sus fuerzas, Noriega creó los batallones de la dignidad a base de voluntarios. Benjamín Colamarco, uno de sus líderes, insiste en que eran patriotas. El objetivo de los batallones era esencialmente actuar como apoyo, como segunda línea de defensa para las Fuerzas Armadas de la República de Panamá a la hora de rechazar un ataque del ejército de los Estados Unidos. Era un grupo que estaba integrado por distintas clases, sobre todo de las zonas urbanas, con este amplio sentido nacionalista. En mayo de 1989, Panamá celebró unas elecciones democráticas. El candidato de Noriega perdió por abrumadora mayoría ante un partido de coalición encabezado por el presidente Guillermo Endera. Uno de sus vicepresidentes era Billy Ford. El dictador decidió anular las elecciones aquella misma noche. Luego, el miércoles 10 de mayo, decidimos salir a luchar por nuestro éxito, nuestro triunfo. De repente, aquello se convirtió en un infierno cuando los batallones de la dignidad, que eran matones y miembros de los paramilitares, rompieron el cordón protegido por las Fuerzas Armadas y empezaron a golpear a todo aquel que estuviese cerca de la plaza. El vicepresidente Billy Ford y los demás líderes de la oposición apenas pudieron escapar con vida. Al final, uno de los hombres que había a la derecha rompió la ventana. Sacó un garfio, me dio en el hombro y me arrancó 2 tendones. Esa es la sangre que se me ve en la camisa. Aquello era un manicomio. Mientras la Guardia Nacional y los batallones de la dignidad se enfrentaban a los ciudadanos panameños, al gobierno americano empezó a preocuparle que los miles de habitantes estadounidenses se convirtieran en blanco del ejército de Noriega. La firma del Tratado Carter-Torrijos en 1979 sentó las bases de la crisis de Panamá, ya que ese documento regía las relaciones entre ambos países. El tratado abría varias bases militares estadounidenses al ejército panameño. En esas bases, guardias panameños y americanos estaban codo con codo. En complejos como el de Fuerte Amador, las familias americanas vivían en casas a unos 100 metros de los barracones de la Guardia Nacional y de uno de los cuarteles del general Noriega. Solo un campo de golf los separaba. A pesar de que el Tratado Carter-Torrijos unía a los soldados panameños y estadounidenses en muchos aspectos, cada vez había más hostilidad entre ellos.
Cuando colocaron un puesto de combate a unos 200 metros de mi casa, donde vivía mi mujer, y cuando en un día determinado apuntaron con esa ametralladora a mi casa o a la casa de otro miembro de la familia, nos lo tomamos muy en serio. La administración Reagan estaba dividida en cuanto a la solución del problema Noriega, y 1988 era año de elecciones. El vicepresidente George Bush se presentaba a la presidencia y el Mando Sur recibió órdenes de Washington de evitar titulares para que los tratos pasados de Bush con Noriega no saliesen a la luz. Ante la falta de una política clara, las fuerzas americanas en Panamá tenían las manos atadas. La Guardia Nacional empezó a acosar y a intimidar a soldados y civiles americanos. Entre 1987 y 1989, los americanos denunciaron miles de incidentes, incluidos arrestos, palizas e incluso violaciones. Tras la violencia de las elecciones en mayo de 1989, George Bush, ahora ya presidente, dio luz verde al Southcom no para invadir, sino para hacer una demostración de fuerza ante Noriega y su Guardia Nacional. El Mando Sur empezó a realizar maniobras militares llamadas pulgas de arena. Estas maniobras, a menudo desarrolladas en instalaciones estadounidenses, eran mitad adiestramiento y mitad guerra psicológica. Los ejercicios daban a las tropas la posibilidad de practicar elementos de su plan de invasión secreta. También estaban diseñadas para demostrar que las fuerzas americanas se moverían con libertad, normalmente en carros blindados, para defender los intereses de Estados Unidos. A pesar de que los americanos decían que las maniobras eran legales y que estaban contempladas en el tratado, algunos panameños las consideraban una provocación. A veces, los convoyes americanos se cruzaban con miembros de los batallones de la dignidad. Violaban la dignidad de nuestro país como nación independiente. Era realmente deleznable. Tuvimos mucho cuidado de no caer en esas provocaciones y de no mostrar nuestro nacionalismo. En muchas ocasiones, miembros de los batallones de la dignidad tenían que enfrentarse a los tanques del ejército de los Estados Unidos solo con la bandera panameña, sin armas, enarbolando solo la bandera panameña y exigiendo que se respetara nuestra soberanía. Y ahora ofrecemos un reportaje sobre la forma como el pueblo chorrerano enfrentó con La televisión panameña, controlada por Noriega, respondió a las fuerzas militares americanas con propaganda. El coraje de ver a la patria agredida, el pueblo chorrerano se volcó hoy a la calle y en un acto heroico, empuñando solo nuestra bandera, echó a las tropas norteamericanas. Los batallones de la dignidad y las tropas americanas también se vieron las caras en las instalaciones estadounidenses. Traían a alguna viejecita que empezaba a insultar a los soldados americanos en español. La mayoría de los soldados no hablaban español. Así que intentaban discutir con ella y yo les decía, oye, ¿vosotros veis después de una operación? ¿Veis las noticias panameñas? Y me dijeron, no. Y yo les dije, deberíais ver las noticias panameñas para ver cómo os ponen. El mayor general Cisneros contrarrestaba la propaganda de Noriega al reunirse con la prensa de habla hispana. Al ser un hispano de Texas, mostraba un punto de vista distinto. Yo me enfrentaba a los panameños, les llamaba todo lo que en realidad son, matones y demás, y querían matarme. Me veían como un hispano traidor. Creo que Mark Cisneros pasará a la historia como un chicano que traicionó a la raza hispánica y que fue clave en la invasión de un país de sus hermanos, de su propia sangre hispanoamericana. Los enfrentamientos entre tropas estadounidenses y panameñas era un juego surrealista de tira y afloja. El libro de reglas era el Tratado Carter-Torrijos, y una de las condiciones era que Estados Unidos debía informar a la Guardia Nacional antes de realizar cualquier maniobra. Southcom se aprovechó de esa regla. Estábamos incordiándoles y eso era lo que queríamos. Les despertábamos a las 2 o 3 de la madrugada y se ponían en estado de alerta, y así lo repetíamos una y otra vez, hasta que llegamos a un punto en que ya no se ponían en estado de alerta. Estas maniobras de pulgas de arena fueron un gran éxito secreto para la Operación Causa Justa.
Los panameños se olvidaron de los movimientos de tropas americanas, lo cual permitió a estas lograr un mayor grado de sorpresa táctica durante la invasión. En octubre de 1989, Southcombe recibió el soplo de que alguien de la Guardia Nacional intentaría destituir a Noriega. Las tropas americanas se apostaron en varias posiciones con órdenes de observar. Uno de los oficiales de confianza del general consiguió arrestar a Noriega y tenerle prisionero en la comandancia, un complejo de edificios militares en el corazón de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el general Maxwell Thurman, nuevo comandante del Southcombe, y sus superiores de Washington no creyeron que fuese un golpe de Estado real, sino otro truco de Noriega para ridiculizar a los americanos. Las tropas estadounidenses bloquearon algunas calles, pero otras no. Tenían orden de no intervenir cuando las tropas fieles a Noriega entraron a rescatar a su líder. En aquellos momentos, el mayor general Cisneros seguía en contacto con los secuestradores de Noriega. Les dije, miren, no tienen el control de la situación. Les pedí que me entregasen a Noriega a mí, pero contestaron, no vamos a darle a Noriega, vamos a dejar que se jubile con dignidad. Y yo les dije, son ustedes tontos, Noriega no va a dejarles hacer eso, es una auténtica tontería. Y por cierto, ya los tienen encima. Las tropas leales a Noriega le rescataron. Más tarde, muchos de los participantes en el golpe de Estado serían torturados y ejecutados. Para el general Noriega fue una victoria. Para Estados Unidos, un auténtico ridículo. La administración Bush había dejado pasar una oportunidad de oro para derrocar al dictador. Se iniciaron los preparativos de guerra a conciencia. El teniente general Carl Steiner quedó al mando de la invasión. Steiner y su equipo creían que la operación Cuchara Azul le daría a Noriega demasiado tiempo para coger rehenes, preparar la defensa y causar bajas. El nuevo plan, con el nombre de Operación 90-1 y más tarde 90-2, era un asalto relámpago para derrocar a Noriega y destruir a la Guardia Nacional. Participarían 26.000 soldados, paracaidistas llegados de Estados Unidos y tropas ya estacionadas en Panamá tomarían 27 blancos claves en todo el país. Se haría todo a la vez, todo durante la hora H, la hora de la invasión. De repente, el 16 de diciembre de 1989, la guerra estaba a la vuelta de la esquina para Panamá y Estados Unidos. Un oficial americano fue asesinado en un control de la Guardia Nacional y otro oficial americano recibió una paliza después de presenciar el tiroteo con su mujer. Al día siguiente llegó la orden de empezar la invasión. El plan recibió el nuevo nombre de Causa Justa. El día D se fijó para el 20 de diciembre y la hora H para la 1 de la madrugada. Cerca de 10.000 paracaidistas llegarían en la primera noche. Sería el mayor asalto aéreo desde la Segunda Guerra Mundial. En Panamá, las tropas estadounidenses ocuparon posiciones. A muchos soldados no se les dijo que se trataba de un ataque real hasta el último momento. Otros, que sabían que iba en serio, se enfrentaron a un dilema horrible: obedecer órdenes y mantener la invasión en secreto, o desobedecer órdenes y avisar a sus seres queridos que pudieran correr peligro. En la noche del 19 de diciembre de 1989, Noriega se estaba relajando en un centro recreativo cerca del Aeropuerto Internacional Torrijos-Tocumen. Parecía no estar preocupado por las noticias de una invasión inminente. Noriega estaba muy seguro de que no sucedería. Teníamos contactos a altos niveles de la CIA, contactos a altos niveles de la DEA, y creo que estas agencias, al final, le engañaron para que creyera que no habría invasión. Noriega había recibido una llamada aquel mismo día. La llamada era de uno de sus amigos americanos, en quien más confiaba en Washington, y le dijo que no se preocupase. Esa llamada pudo haber sido, y uno de los grandes secretos de la guerra es quién la hizo, pudo haber sido la última traición. Hacia la medianoche, los guardaespaldas de Noriega le llevaron a una de sus amantes.
Como una hora más tarde, los paracaidistas empezaron a saltar sobre su cabeza. Noriega no solo había infravalorado las intenciones estadounidenses, sino que había cometido la torpeza de situarse justo al lado del aeropuerto internacional, uno de los blancos principales en la primera oleada de la invasión. ...20 de diciembre de 1989... un bombardero AC-130 Spectre surca en silencio los cielos de Ciudad de Panamá. En el momento de la invasión, casi todo el país estaba dormido, completamente ajeno a la inminente tormenta americana, la Operación Causa Justa. Uno de los blancos principales de las tropas americanas era el cuartel general de Noriega en la comandancia. En la hora H, el bombardero Spectre atacó la comandancia, arrasándola con sus cañones y su obús de 105 milímetros. El rugido y la furia de la guerra hizo saltar a los civiles de sus camas. Algunos tenían entradas de primera fila. Muchos pusieron la tele para enterarse de qué estaba pasando. There is fighting throughout Panama and all personnel should remain at home, remain in place. También en la hora H, las tropas americanas atacaron el fuerte Amador. El Southcom sabía por su servicio de inteligencia que la Guardia Nacional atacaría las casas estadounidenses como venganza a cualquier invasión. Tras asegurar la zona de las casas, las tropas bloquearon las puertas delantera y trasera para contener a la Guardia Nacional. Varios soldados de la Guardia Nacional intentaron escapar rodeando los bloqueos americanos con sus vehículos a toda velocidad mientras disparaban sus armas. Tuvimos que llevar al capellán ante uno de los soldados panameños que perdía mucha sangre. Otro que me viene a la mente era uno que había recibido 2 o 3 disparos y que le habían volado parte de la pierna. Al ver a un soldado morir delante de ti, al ver cómo se le va yendo el color, te vuelves mucho más consciente de lo que son capaces tus armas. Mientras algunos soldados americanos tomaban el fuerte Amador, otros tenían la desagradable misión de despejar la comandancia. Las tropas estadounidenses avanzaban mientras los francotiradores les disparaban desde los edificios colindantes. Las tropas de la operación psicológica pedían por megáfonos a la Guardia Nacional que se rindiera. Oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos soldados panameños hicieron caso. Otros se quedaron a luchar. El combate de la comandancia fue uno de los más violentos de la guerra. A lo largo de la noche y la mañana, las fuerzas estadounidenses tomaron todos y cada uno de los 27 blancos establecidos. Entre los más importantes estaban los grandes aeropuertos de Panamá, como el Aeropuerto Internacional Torrijos-Tocumen en Río Hato. Los paracaidistas llovieron del cielo y anularon cualquier resistencia de la Guardia Nacional. Lo peor de la guerra había pasado en unas pocas horas. Durante la guerra había un pequeño aeródromo justo a las afueras de la ciudad de Panamá, cerca del Distrito Alto. Se llamaba Paitilla. Los SEAL de élite de la Marina Americana conocen bien el nombre. Estos guerreros de la oscuridad aún no han olvidado lo que aquí aconteció en las primeras horas de la Operación Causa Justa. El general Noriega tenía su jet Lear en este aeródromo.
Al Southcom le preocupaba que pudiera utilizarlo para escapar en los primeros momentos de la invasión. La misión de los SEAL era no solo destruir el jet, sino también tomar el aeródromo. Era una clase de ataque que deben llevar a cabo los Rangers del ejército, una gran compañía de Rangers. La táctica era contraria a lo que hacen tradicionalmente los SEAL. Otro problema es que en la misión participaban 48 SEALs. Los SEAL suelen planear sus tácticas o sus ataques en números muy pequeños, en algunos casos no más de 4, 5 o 6 como mucho. Durante la invasión, los SEALs perdieron el elemento sorpresa. Un guardia panameño los vio acercándose por el agua y corrió al hangar para avisar a los otros guardias. Los SEALs esperaban encontrar solo 3 o 4 hombres con armas ligeras, pero resultó que había al menos el doble y bien armados. Había de 7 a 11 personas, solo 4 del ejército panameño. El resto eran guardaespaldas contratados por Noriega, probablemente del tráfico de drogas. Y eran gente muy dura. Los panameños dispusieron de 20 minutos para preparar una emboscada mientras los SEALs se acercaban. Se colocaron por todo el hangar principal y los hangares adyacentes, en el piso de arriba, justo en el suelo, desde lo alto, y simplemente esperaron. En los minutos finales, un grupo de SEALs a la entrada del hangar completamente a la vista. Fue tal error de principiantes en lo que se refiere a las tácticas que cuando se lo cuentas a un SEAL se queda asombrado. El oficial panameño salió del hangar de Noriega y dijo: ¿qué hacen ustedes aquí, americanos? Y los americanos le dijeron en inglés, y chapurreando un poco el español, suelte las armas. El oficial panameño contestó: no deberían hacer maniobras aquí. Esto es muy peligroso. Y enseguida abrieron fuego. Tras 1 minuto y medio de tiroteo, 4 SEALs yacían muertos en la pista de la Paitilla y 8 estaban heridos. Los restantes SEALs abrieron fuego con todo lo que tenían, destruyendo por completo el hangar y todos los aviones a la vista, incluido el Jet Lear de Noriega. Se consiguió el objetivo, pero las repercusiones de aquella noche siguen estando presentes entre los SEALs. Para un militar convencional, una baja es el resultado de la guerra. Se espera un 5%, un 10%, el porcentaje que sea de bajas en toda operación militar. Para los SEAL de la Marina, si hay una baja significa que alguien ha cometido un error. De modo que se pasan mucho tiempo tras una operación, sobre todo si hay bajas, preguntándose unos a otros y acusándose unos a otros para intentar aclarar internamente quién cometió el error. Y eso fue lo que hicieron en el aeropuerto de Paitilla. Los SEALs de la Marina forman parte del Mando de Operaciones Especiales. Más de 4.000 soldados de ese mando participaron en la causa justa, incluidos los miembros de la Fuerza Delta. Las actividades de esta unidad son tan secretas que su existencia no está oficialmente reconocida por el ejército de los Estados Unidos. Su rescate de un ciudadano americano en aquella primera noche fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra. Kurt Muse era un americano que vivía en Panamá desde que tenía 5 años. Se había casado con el amor de su vida, reina del baile de su instituto panameño. Tras completar una breve gira sirviendo en el ejército, se instaló en Panamá trabajando en el negocio familiar de vender equipos gráficos. Era una vida cómoda. La violencia del régimen del general Noriega empezó a afectar a Muse. En 1988, uno de sus mejores amigos fue arrestado y asesinado. Luego, después de que su negocio imprimiera los panfletos de los manifestantes, la Guardia Nacional prendió fuego a su tienda. Tenía 2 alternativas: luchar o huir, cerrar la boca y no hacer nada, o irme del país. Y decidí quedarme y de alguna forma luchar contra esta institución, contra este hombre.
Muse y varios amigos panameños se juntaron para formar lo que con el tiempo se conocería como la Voz de la Libertad. No revelaremos las identidades de sus miembros por su protección. Sus armas eran simples componentes de radio. Empezando con escáneres, Muse y sus amigos escuchaban la radio de la policía. Daban órdenes falsas para confundir a la Guardia Nacional. También apelaban a la conciencia de los soldados y les pedían que dejasen de apalear a los demás ciudadanos. A mediados de 1988 decidieron ir un paso más allá y hacer emisiones de radio. Trajeron componentes electrónicos desde Miami para anular las frecuencias del gobierno. Para su emisión inicial, Muse y su grupo escogieron un discurso a la nación de Noriega. Muse grabó la emisión en una cinta y programó el transmisor. El presentador dijo, y ahora les presento al general Manuel Antonio Noriega. Todos empezaron a gritar y en ese mismo instante le dimos al botón de transmisión. Atención, atención pueblo panameño, atención. Ante la asombrada audiencia, Noriega se vio interrumpido por una emisión de 2 minutos que animaba al pueblo de Panamá a votar en su contra en las próximas elecciones. Fueron los 2 minutos más aterradores de mi vida. El general Noriega estaba ciego de ira. Muse sabía que él y la Voz de la Libertad eran ahora enemigos del Estado y que irían a cazarles. Transmite la Voz de la Libertad. Muse y su grupo colocaron sus transmisores en varios apartamentos de la ciudad y empezaron a lanzar mensajes anti-Noriega. Todo el movimiento de oposición había sido arrasado de tal forma que nosotros éramos la única voz de la oposición en todo el país. Señor mío Jesucristo, guía nuestros pasos por el sendero que hoy hemos de recorrer. Protege a nuestro pueblo. Consuela a la madre de los desaparecidos. Da tu aliento a la esposa e hijos de los encarcelados. De 2 millones de panameños que clamamos por justicia. Si bien algunos sostienen que el grupo recibía importantes apoyos de la CIA, Muse dice que la agencia solo les dio un transmisor y que fabricaron casi todo su equipo ellos mismos. La Guardia Nacional empezó a utilizar aparatos de localización de señales para encontrar los transmisores y atrapar a los responsables. La Voz de la Libertad se metió en un peligroso juego del ratón y el gato mientras movían los transmisores intentando adelantarse a la Guardia Nacional. A principios de 1989, las tropas panameñas entraron en este edificio e irrumpieron en el apartamento 10C. Muse y sus amigos podían oír a los oficiales hablando por radio. Oímos toda la conversación entre el mayor y el coronel. Entró en el apartamento y dijo, el transmisor no está ahí. El coronel se puso furioso y dijo, el transmisor está ahí, lo sé. Todos nuestros localizadores dicen que está ahí, en ese apartamento. Busca debajo de las camas, dentro de la estufa, por todas partes. El transmisor no aparecía. Por algún avatar de la naturaleza, su aparato localizador se desvió unos 10 metros. Sí que estábamos en el apartamento 10C, pero en la torre de al lado. El 2 de abril de 1989 se acabó el juego. Alguien delató a Muse a la Guardia Nacional, estando él en Miami en otro viaje. Estaba pasando por la aduana del aeropuerto cuando vio su foto en un cartel de Se Busca. Ponía, Kurt Muse, ciudadano americano, arréstenle. En unos minutos la policía le rodeó y se lo llevó. Se paró el reloj, se paró el mundo. Era como un grito silencioso. ¿Qué hago? Una vez arrestado, apalearon a un hombre delante de él para animarle a cooperar. Hubo un momento en que le mantuvieron despierto 3 días mientras le interrogaban. Al encontrar su equipo de radio, el interrogador sacó su pistola y amenazó con matarle. Le metieron en la cárcel modelo, situada cerca de la comandancia. Su celda medía apenas 2 metros por 4. Su cama era un colchón de goma espuma. Fue testigo de escenas que aún no puede olvidar. A mi cárcel llegaban cientos de personas.
Eran manifestantes. Había un joven panameño al que colgaron de una canasta de baloncesto por las esposas y luego le golpearon sin piedad. Estuvo ahí colgado gritando por su vida. Puedo decirle que no hay sonido peor que el de un hombre al que están torturando. Es horrible. Según aumentaba la tensión entre Panamá y Estados Unidos, Noriega hizo de Muse su rehén. Puso a un verdugo junto a su puerta por si atacaban las tropas estadounidenses. Era casi un famoso en Washington. Se convirtió de hecho en un activo de la CIA que había que rescatar. Era el típico candidato para una operación de la Fuerza Delta, ya que eso es lo que hacen, entrar en lugares muy difíciles y rescatar rehenes o matar terroristas. Con la ayuda de una maqueta de la CIA construyeron una réplica exacta de la cárcel modelo en Florida. Llevaron a cabo ensayos muy detallados de cómo entrar en la cárcel antes de que ningún guardia tuviese oportunidad de llegar hasta Kurt Muse y matarle. La Fuerza Delta hasta envió a sus comandos antes del ataque vestidos de civiles, con camisas hawaianas, para que deambulasen por la zona de la cárcel y la estudiasen. El atrevido rescate de Kurt Muse empezó en el mismo instante en el que el bombardero AC-130 Spectre inició su ataque contra la cercana comandancia. Yo estaba tirado en el suelo y trozos de cemento entraban claramente del edificio de al lado, hasta mi celda. Un helicóptero con el equipo de rescate se posó sobre la azotea de la cárcel. Los miembros de la Fuerza Delta volaron la puerta y se abrieron paso hasta la celda de Muse mediante una mezcla de granadas y tiros muy precisos. Oí tiros dentro de la cárcel y luego oí más explosiones. Oí más ametralladoras, más explosiones. Y el pasillo se llenó de humo. Olía a guerra. Veía unos rayitos de luz blanca haciendo como zigzag. Vi una figura que llenaba la puerta de mi celda. Y un hombre me dijo, Muse, ¿está bien? Yo dije, sí, estoy bien. Me dijo, agáchese, voy a volar la puerta. Así que me acurruqué en el suelo. Él voló la puerta, vino corriendo hasta mí y me dijo que me iba a llevar a casa. Al despegar de la azotea, el helicóptero de la Fuerza Delta recibió muchos disparos. Casi se estrelló contra la calle, pero el piloto consiguió mantenerlo en el aire mientras se abría paso entre los edificios y giró a la izquierda. Cuando el piloto intentó elevarse una segunda vez, los derribaron. Salimos del helicóptero, que era como un animal herido. Las aspas seguían girando, estaba todo chamuscado. Y cada vez que giraba el aspa, el helicóptero saltaba. La hélice del rotor golpeó en la cabeza al comando, que cayó al suelo, seguido de Muse. Mi cara estaría a unos 10 o 12 centímetros de la suya. Abrió los ojos y me dijo, Muse, ¿está bien? Fue como si el comando hubiese resucitado de entre los muertos. Los carros blindados que participaban en el ataque a la comandancia acudieron para salvar al equipo de la Fuerza Delta y a Muse. Su odisea por fin había terminado. Muse volvió en avión a Washington para ver a su mujer y sus hijos, que habían escapado de Panamá cuando le arrestaron. Hacía 9 meses que no le veían. Estaba nevando. Las ventanas estaban todas como nevadas y estaban todos mirando a ver si me veían. Y salí de entre la nieve y me abracé a ellos. Estuvimos abrazados unos 30 minutos sin comunicación verbal, solo abrazándonos. Y me fui a casa. Faltaban 5 días para Navidad. Mi mujer había colgado mi calcetín en la chimenea. Allí estaba. Y fueron las mejores Navidades de mi vida. Al mismo tiempo que liberaban a Kurt Muse en los primeros momentos de la operación Causa Justa, la Fuerza Delta emprendió otra misión.
Esta vez no se trataba de un rescate, sino de la caza del secuestrador de Meuse. Antes de aterrizar en la azotea de la cárcel modelo para rescatar a Kurt Meuse, los helicópteros de operaciones especiales ya luchaban contra los soldados panameños en los edificios colindantes de la comandancia. Víctor Casanova era uno de esos soldados. Empezamos a dispararles y aquello parecía una escena de la Guerra de las Galaxias. Había luces por todas partes, luces verdes, luces rojas, que emanaban de los helicópteros que venían desde varios puntos. Desde nuestro lado, solo se veían las ráfagas. Durante la invasión, la Guardia Nacional y los batallones de la Dignidad se vieron totalmente abrumados por una superioridad manifiesta en hombres y armas. Si puede decirse que perdimos, perdimos. Sabíamos que íbamos a perder desde el principio porque se trataba de la primera potencia mundial. No había la menor duda por nuestra parte. La mayor preocupación de los americanos, que la Guardia Nacional escapase a la jungla y librase una larga guerra de guerrillas, jamás sucedería. El Southcom esperaba que la guerra estuviese desequilibrada, pero no esperaba que el general Noriega pudiese escapar. La segunda misión importante de la Fuerza Delta, aparte de rescatar a Kurt Meuse, fue intentar capturar a Manuel Noriega. Tenían sus movimientos muy estudiados y le tenían muy vigilado, de cara a intentar saber dónde estaría en el momento del ataque. El día de la invasión, el Southcom perdió la pista de Noriega. Cambiando constantemente de vehículos y manteniéndose en movimiento, escapó de sus perseguidores. Curiosamente, se puso en el camino del grueso de las tropas americanas al esconderse junto al aeropuerto Torrijos-Tocumen en la noche del 19 de diciembre. Era el blanco principal de los Rangers del ejército. Según iban aterrizando estos, los guardaespaldas de Noriega le sacaron corriendo de la zona. Se les escapó por los pelos. Fue una gran decepción para el Pentágono y el Mando de Operaciones Especiales que en las primeras horas no pudiesen encontrar a Noriega. Tanto la Fuerza Delta como los SEALs de la Marina peinaron el país en su busca. Noriega y sus guardaespaldas se ocultaron en varias casas, desplazándose lo menos posible. Al final arrinconaron a Noriega en la Embajada del Vaticano. El mundo observaba a la espera. Al cabo de una semana, el pueblo panameño empezó a agolparse alrededor de la Nunciatura, formando un gran cordón de gente cantando. Querían linchar a Noriega. El mayor general Cisneros solicitó una reunión con Monseñor Laboa, el embajador papal. Le dijo a Laboa que podía garantizar su seguridad, pero no la de Noriega. Quiero que sepa que si rompen el cordón y entran aquí para linchar a Noriega, no pienso dañar a un solo panameño para protegerle. En cuanto le dije eso al nuncio, vi cómo se iluminaron los ojos. Cruzó la calle, fue directo a Noriega y le dijo: lo mismo que le pasó a Benito Mussolini es lo que te va a pasar a ti. Esa muchedumbre va a entrar aquí y te va a linchar. Y eso le asustó. Inmediatamente aceptó salir. El general Noriega fue llevado en helicóptero hasta un avión que le esperaba. La operación Causa Justa había terminado. La invasión estadounidense fue el suceso más sangriento en la historia de Panamá. 23 soldados americanos perdieron la vida. Cientos de panameños murieron. Los incendios en el barrio que rodeaba a la comandancia dejó a más de 15.000 personas sin hogar. Y realmente, yo pienso que ahora, 9 años después, muchos de los que aplaudieron la invasión ya lo meditan y comprenden que no había nada que aplaudir. Porque lo que trajo la invasión fue muerte y destrucción. A pesar de librar una polémica guerra,
Panamá y Estados Unidos siempre estarán ligados por tratados y por una larga historia. Panamá siempre ha sido aliado natural y amigo de los Estados Unidos. Hemos tenido nuestros altibajos desde 1903 hasta 1999, pero repito, cuando tienes un amigo, estás dispuesto a perdonar y olvidar. El imperecedero legado de esta guerra se refleja en el polémico nombre de la invasión: Operación Causa Justa. Creo que fue justa. Creo que era lo que había que hacer. Noriega había perdido el control, estaba creando un régimen de terror. Era una situación peligrosa. Actuamos en defensa propia. ¿Fue una causa justa? ¿Había razones suficientes para matar a tal número de personas, americanos y panameños? Decida usted.